Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda clase, nuestro segundo estudio. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir esto, que tanto bien nos hace. Bueno, antes de empezar, quisiera saber si recuerdan algunas cosas o cómo le ha ido eh, en toda esta semana y tener algún tipo de feedback para ver cómo podemos ir avanzando. De todas maneras, vamos a hacer un resumen ahora al principio. Así que nada, esperar solamente unos instantes para que algunos más se conecten y vamos a comenzar en unos segundos esta clase. Antes de orar, quiero agradecer por todos los comentarios, ha sido muy lindo. Algunas personas me han pedido algunas cosas que les envíe, por ejemplo, los libros. Así que durante esta semana voy a estar enviando los libros a un grupo o probablemente podamos subirlo a la página, los PDF. Si alguno necesita el PDF de la presentación misma, no hay problema, solamente pídanlo o lo que necesiten, estoy para ayudarles, para servirles. Una honra y un placer siempre servir al pueblo de Dios y a nuestra sociedad. Así que sin más, les invito a que oren conmigo un minuto y que podamos empezar ya esta segunda clase de Apocalipsis. Señor, te damos tantas gracias en esta noche porque a ti te ha placido que podamos juntos celebrarte, juntos honrarte, que podamos juntos, Señor, estar descubriendo lo que tú ya tienes en tu palabra. Juntos, Señor, ser iluminados por tu Espíritu para comprender de una forma un poco más profunda, un poco más concreta lo que ella quiere decir. Oh Señor, ruego que cada uno de los que hoy se conectarán puedan ser bendecidos y también yo, Señor, porque cada vez que recuerdo lo que tú ya has dicho, lo que tú tienes para nosotros, también es una tremenda bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Quiero empezar haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, no sin antes, bueno, nuestra primera conectada siempre es Belki, así que qué bueno. Saludos Belki, hermano Gerardo, hermana Yené, que el Señor les bendiga mucho. Ahí estoy viendo sus comentarios. Y quiero que vamos a este resumen. Quisiera saber si ven la pantalla acá para poder empezar de inmediato. Bueno, como lo dijimos, el libro de Apocalipsis es un libro poco estudiado y poco comprendido. Supongo que la gran mayoría de las personas nunca lo ha leído completo. Por lo menos en mi experiencia, cuando pregunto esto, la gente no lo ha leído, menos lo ha estudiado, menos a conciencia, de una forma profunda. Y por lo tanto, es un libro poco comprendido por lo mismo. Y la gente tiene invención en su mente o porque se la han dicho, por qué no decirlo también, acerca de lo que es este maravilloso libro. Pero dijimos en la clase anterior que este es un libro que aunque es poco estudiado, es de mucha bendición y desde el principio se comprendió así. De hecho, dijimos que este libro es la más increíble historia de amor, por lo menos eso desde mi perspectiva, y debiéramos estudiarlo porque es una bendición, no solamente para el que lo escucha, sino también para el que lo expone. Y esta bendición debiéramos anhelarla, así que le invito a, después de estas clases, las 3 o 4, no sé cuántas vamos a tener, yo supongo que 3, que usted siga analizándola y siga dándole vuelta. La próxima clase vamos a ver algunas formas de interpretación y cómo la primera y segunda clase nos van a servir para y van a ser las claves para la interpretación de lo que sigue.
Y es una materia donde no nos vamos a meter porque en realidad profundizar en algunos detalles creo que es más lindo descubrirlo por sí mismo ya teniendo las herramientas. Y dijimos que habían 4 puntos interesantes, 4 puntos de vista que son relevantes, 4 puntos de vista que de alguna forma a nosotros nos deben interesar mucho. Primero, que la apocalíptica no es solamente el libro de Apocalipsis, sino que es un estilo literario, es un estilo que se usó desde el 150 a.C. al 150 después de Cristo, y es un estilo, como lo dijimos ya, que está muy involucrado con lo escatológico, porque está escrito para personas que están sufriendo, para personas que están en peligro. Está escrito no solamente como estilo literario para el pueblo de Dios, porque hay apocalíptica egipcia, babilónica, es decir, alrededor de donde estaba el pueblo de Dios también esta se fue generando. De hecho, se supone que la mejor apocalíptica está escrita en Egipto, también en Babilonia. Por lo tanto, este estilo literario es muy de la época de Juan y de la iglesia primitiva. Por lo tanto, no debiéramos solamente pensar que es un libro, y como ya lo dijimos, en la Biblia hay mucho más que solo esto. También dijimos que es determinista. ¿Y por qué es esto? Porque la historia ya está resuelta. Dios ya ha dicho cómo van a suceder las cosas y así van a ser. A diferencia de la profecía que no es determinista, sino que siempre el hombre tiene algo que hacer y respecto a lo que el hombre haga, las cosas van a cambiar. Si el hombre se arrepiente, Dios lo va a perdonar y por lo tanto va a venir un buen tiempo. Sin embargo, si no se arrepiente, va a venir juicio. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, esta parte, si la queremos mirar así, profética, es determinista. O sea, las cosas no van a cambiar. O hay un grupo de personas que están de parte de Dios y también hay otro grupo que finalmente son sus enemigos. De hecho, la literatura juanina, el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis es muy dualista. Es decir, o es blanco o es negro, o es de Dios o es de Satanás, o vive en pecado o vive para Cristo. Y no hay ahí términos medios. Y como ya lo dijimos, gran contenido escatológico. También, y a propósito de esto, agradezco algunas preguntas y algunas sugerencias que me hicieron durante la semana. Yo nombré que habían 4 escuelas de interpretación principales, no únicas. Pero esta expliqué solo una. Hoy día me voy a meter un poquito más en esta escuelas de interpretación para explicar lo que ellas son y a qué me refiero con escuelas de interpretación. Dijimos también que, en tercer lugar, que está escrita con una mentalidad judaica. Y esto lo vimos en los símbolos, y ahí está enumerado como colores, números, animales, etcétera. Uso del Antiguo Testamento, dándole una nueva interpretación, una reinterpretación, usando solamente los símbolos, pero con otro significado. Es profético porque de alguna forma es palabra de Dios, y no solamente de alguna forma, sino que el mismo Juan está diciendo que Dios le mostró esta visión, y en el mismo libro nos dice que esta se escribió para ser entregada a sus siervos, y esto está en el capítulo 1, en los primeros versículos. Usted lo puede revisar si quiere ahora o después. Y tiene una estructura, como dijimos ya, judaica, y vimos algo de lo que es el quiasmo, pero no es lo único. Hay mucho paralelismo, hay liturgia, que es muy parecida a la judaica, por lo tanto hay una mentalidad judía. De hecho, Juan era judío. Y vimos esta estructura de quiasmo, diciendo que lo que se resalta es lo que está en medio, ¿cierto? Pérgamo, Tiatira y Sardis, condición mixta de la iglesia. Hoy vamos a empezar a meternos un poquito en lo que son los capítulos 2 y 3, donde está el mensaje a las iglesias. Y vamos a ver cómo es la estructura también que hay dentro de cada una de estas propuestas o de cada uno de estos mensajes. Y dijimos que el libro se divide en 3 partes: las cosas que han visto, el primer capítulo, es decir, la visión de Cristo;
luego los capítulos 2 y 3, es decir, el mensaje a las iglesias, y luego todo lo que viene después desde el capítulo 4 al 22. Y aquí estaría más o menos gráficamente cómo se distribuiría el mensaje y el libro de Apocalipsis. El primer capítulo, la imagen o la visión de Cristo, ya lo dijimos en parte vestido como sacerdote, pero también hay algo más que lo vamos a comentar en unos minutitos más. Luego el mensaje a las iglesias, que también lo vamos a estar viendo, y dijimos que esto era el centro o el cable a tierra o donde debiéramos buscar la interpretación del resto de los pasajes. Entonces esto se va construyendo porque este mensaje está también contenido acá y este mensaje es explicado a raíz de los capítulos 2 y 3. Y el contexto dijimos que es muy importante para una sana interpretación, ya que la apocalíptica siempre ocurre en tiempos de persecución, como estaba aconteciendo con la iglesia del primer siglo. Escrito para suplir necesidades, por lo tanto, de consuelo, necesidad de aliento, de no volver atrás, de que no haya apostasía. Es una carta pastoral escrita con autoridad de un apóstol, un anciano y en medio del sufrimiento. Hablamos de la imagen de Cristo y cómo Él nos ama y por eso se ha entregado por nosotros, dándonos este mensaje. Y es una revelación que le pertenece, pero que también es de sí mismo, porque Él se presenta como el sacerdote, como el amante, como el esposo, como el rey. Y eso es en esencia lo que vimos la clase anterior. Ahora quiero abocarme a ciertos detalles de la introducción que nos quedaron por ver y también quiero dar algunos detalles del capítulo 1 para luego ir al capítulo 2 si es que alcanzamos a hacer todo esto. Entonces, en el capítulo 1, el versículo 8, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Aquí hay algo muy entretenido de visualizar y les doy un dato, sobre todo para aquellos que se esconden cuando vienen los testigos de Jehová y que no quieren salir. Aquí les doy un muy buen dato. En este versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Pero fíjese que de aquí en adelante habla el Señor Dios, ni siquiera lo vamos a poner como Jesús aún. ¿Y por qué digo esto? Porque la supuesta traducción del Nuevo Mundo, porque en realidad es una versión y en realidad una tergiversada versión, dice que es Jehová. Pero fíjese en esto, hablando este Señor Dios, si usted continúa leyendo este pasaje, va a encontrarse con que en el versículo 18 dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder la llave de la muerte y la tumba. Entonces, el versículo 8 uno podría preguntar perfectamente: ¿quién es este que es el Señor? Si es Jehová, Él murió y resucitó, porque eso es lo que dice el versículo 18. Y aquí, hasta en las Biblias de ellos dice eso, así que usted podría ahí empezar a visualizar y a discutir esto, obviamente con altura de miras, como dice Pedro en sus epístolas, que debemos con toda mansedumbre presentar razón de lo que creemos. Razón, no por hablar más fuerte, no por ser gritón, nada de eso, sino que razón de la fe que tenemos. Pero creo que este es un muy buen dato en el versículo 8. Entonces lo vuelvo a leer. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios.
Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí hay un cambio de orador, venía hablando Juan y presenta cómo Dios le había dado este mensaje. Pero luego dentro de este mensaje es Cristo el que empieza a hablar y dice: yo soy el principio y el fin. Ahora, estas frases que ocupa Juan no son a tonta y a loca, sino que está describiendo a Cristo, y las palabras de Cristo son las mismas que los romanos y judíos han oído de los dioses. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Bueno, esto es lo que habían escuchado tanto judíos como romanos de sus dioses. Así que aquí Jesucristo se está presentando como el Señor. Y esta es una frase muy fuerte, quizás hoy es poco comprendida. Y me encanta cómo lo explica Pablo y cómo lo pone en su contexto Pablo cuando escribe a los romanos. Un pasaje y un texto muy conocido por nosotros de Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero imagínese usted lo que sería para un judío decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Ellos estarían inmediatamente pensando que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, porque solamente Él es el Señor, Él es el Adonai. Y así se está presentando Jesucristo acá, como el Señor. Entonces, era, es y ha de venir, o el que siempre ha permanecido. ¿Cómo lo habían escuchado los judíos? Con este tetragramatrón, como se presenta a Moisés, con este nombre que no se puede pronunciar, que luego se le ponen algunas vocales y ha ido mutando a decir Yahvé o Jehová. Pero la esencia de esto es el que permanece siendo. Bueno, Jesús dice: yo soy el que era y permanece siendo, el que es permanentemente. Pero además, y eso está en participio, el que está siendo, y es su esencia, el ser. Está usado por Jehová entonces, pero también dicho de Zeus. Entonces, todo lo que era helénico habían escuchado, los romanos habían escuchado de que Zeus era, el que es y será. Pero aquí Jesucristo lo cambia y dice: y el que ha de venir. Porque ya se ha dicho en lo anterior, el que permanece siendo, el que es ahora y el que permanecerá siendo en cada instante. Entonces, con la excepción de la última parte, el que ha de venir indica la eternidad pasada, presente y futura de Cristo. Y esto se hace un cambio a propósito, ya que enfatiza además la eternidad inmutable de Dios y por lo tanto de Cristo. Él no va a cambiar. Él no solamente es hoy y seguirá siendo mañana, sino que permanecerá siendo el mismo. Y eso está en los escritos originales en griego. Entonces este versículo 8 también nos dice que Él es el Pantocratos en el griego, y esto es el Todopoderoso. Y esto también es muy lindo de ver, porque Jesucristo se ha presentado en el capítulo 1, como vimos en la clase pasada, como sacerdote. Ahora se está presentando como Dios, pero también a su vez se está presentando como el emperador, como el rey. Este era el Pantocratos, el que tiene todo bajo su dominio, todo está bajo su poder. Jesucristo es el que todo lo tiene en su mano y por lo tanto todo depende de Él. En palabras de Pablo a los colosenses, todo fue hecho por Él y por medio de Él. Y nada de lo que fue hecho subsiste si no es por Él. Y esto es lo que debemos entender de esto. Jesús se está presentando como el que está sentado en su trono también y que tiene el poder de regir todo lo que existe. Todo le pertenece a Él. Entonces, terminando con este capítulo 1, Jesucristo ya se ha presentado como sacerdote, como rey y como Dios. Y el que tiene el poder sobre la iglesia y el que está en medio de la iglesia y el que tiene el dominio de la iglesia y por lo tanto sus siervos están en su mano y por lo tanto no hay nada que temer. Yo quisiera quedarme con esa imagen y que usted se quedara con esa imagen. La iglesia no debe permitir que nada le haga temer, porque Dios tiene el control de toda situación y de cualquier particular situación que cualquiera pudiera estar viviendo.
Ahora, respecto a la interpretación y las posiciones que hay respecto a Apocalipsis, hay que entender que hay tres cosas que son transversales a la interpretación de Apocalipsis. Una es la propia interpretación, otra es el milenio y otra es el rapto y o arrebatamiento, como cada uno lo puede entender y comprender. Y aunque no vamos a quedarnos estando mucho allí, quiero solamente de una forma muy simple y muy concreta hacer una visualización de estas comprensiones de lo que es el Apocalipsis y sus interpretaciones. Entonces, respecto a la interpretación de Apocalipsis, como ya mencionamos, hay cuatro. Y la primera es la historicista. Y esta es la que mencionamos en la clase pasada, es decir, la semana pasada, el martes pasado. Se define como la presentación total de la historia humana y la Iglesia, además de la historia de la lucha entre el bien y el mal. Hasta el fin de los tiempos también se le llama histórico-profética. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? ¿O qué significa primero? Bueno, los que postulan este tipo de interpretación dicen que Éfeso es la primera época de la historia de la iglesia. Luego vendría Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI estaríamos en la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que desde que se empieza a postular este tipo de interpretación alrededor del siglo XV, XVI, siempre ha ido mutando. Porque cada generación, desde el primer siglo, desde hecho, se ve como la última generación de cristianos. La iglesia primitiva espera que el Señor venga en su generación. La del segundo siglo, la del tercer siglo, la del cuarto siglo, y así sucesivamente hasta hoy, todos esperamos que el Señor venga ahora. Y no estamos diciendo que el Señor ha retardado su promesa, de ninguna forma podríamos decir eso. Lo que estamos diciendo es que esta interpretación está equivocada porque nos da seguridad. Y no es lo que está pensando Juan. De ninguna forma Juan podría estar pensando esto. ¿Por qué? Porque Juan también espera que Jesús venga ahora, en el momento en el que él está viviendo. Por lo tanto, de plano rechazamos esta interpretación. En segundo lugar, tenemos la preterista. Este punto de vista considera que el Apocalipsis es una descripción de lo que ocurrió en el tiempo de su redacción, es decir, lo que estaba pasando en la época de Juan, pero de una forma metafórica, si usted quiere decir, o simbólica. Es decir, lo que pasa en el tiempo de Juan estaría simbolizado en las imágenes de Apocalipsis. Entonces, esta elimina de alguna forma el carácter profético, pero no en el sentido de que no sea palabra de Dios, sino que en el sentido de que está explicando la historia que iba a suceder siglos después. Además se le da el nombre de histórico contemporánea. ¿Por qué histórico contemporánea? Porque es de la historia contemporánea al momento en que se escribió. El tercer tipo de interpretación es la idealista, también llamada interpretación simbólica, y es la que se refiere al Apocalipsis como visiones de las representaciones de los verdaderos acontecimientos que sucederán en la historia de la iglesia. Entonces esta es una interpretación simbólica y cada imagen va a ser acontecimientos que van a ir sucediendo durante la historia. Por lo tanto, cada imagen es un momento histórico que va a ir aconteciendo durante los tiempos luego de que fue escrito este texto. Y finalmente tenemos la interpretación futurista. Y creo yo que la mayoría de los cristianos evangélicos están entre estas dos posiciones, la idealista y futurista. Luego vamos a ver por cuál nos podríamos quedar, pero mientras creo que quede esta idea. La futurista es este concepto teológico, describe que desde el capítulo 4 en adelante, desde el capítulo 4 al 22, el Apocalipsis no se ha cumplido aún. Es decir, capítulos 1, 2 y 3 están cumplidos en la época de Juan. Pero el capítulo 4 en adelante
no se han cumplido y por lo tanto son acontecimientos que sucederán en el futuro. Y que efectivamente es un libro netamente profético. Es decir, profético en el sentido de que visualiza el futuro, de que está desarrollándose la historia del futuro o ya está dicha por Dios, pero aún no acontece. Entonces, tenemos 4 posiciones que cada uno de nosotros podría adoptar. Sin embargo, todavía no quiero pronunciarme por ninguna de ellas para que quede un poquito el suspenso, ¿no? Tiene que ser como una teleserie. Entonces, vamos respecto al milenio. También hay algunas posiciones respecto al milenio. Los amileniaristas no esperan ningún reino visible del Señor aquí en la tierra, espiritualizando las promesas del Antiguo Testamento a favor de la Iglesia, representando Sión a la Jerusalén celestial, no existiendo un futuro destino para la nación de Israel, sino esto es una vana esperanza. Es decir, lo que los israelitas esperan de que hay un reino terrenal de Dios no va a suceder, sino que esto es una metáfora también de lo que en realidad va a suceder. La mención del milenio se ve para este sector como simbólico del tiempo actual de la Iglesia, es decir, ya estamos viviendo en el milenio. El milenio sería entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso sería el milenio. Y siendo la aplicación el reinado de las almas de los santos con Cristo en el cielo en el presente. Ahora, vamos a explicar un poquito esto más en detalle también más adelante también en esta misma clase. Y creo que eso va a ser muy, muy decidor. Premilenaristas postulan que Cristo vendría antes del milenio, por lo tanto el milenio aún no sucede. No estamos en el milenio como era la postura de los amilenaristas. Los premilenaristas entonces dirían que el milenio aún no sucede. Postulan que Cristo vendría antes del milenio, por eso es premilenarista. Todos estos nombres son respecto a la venida del Señor. Premilenarista es que la venida del Señor es antes del milenio, debido al fracaso de la humanidad, donde ésta no podría establecer el reino de Dios en la tierra, cumpliendo él mismo, es decir, Cristo, su propósito, el que fue frustrado en la caída del hombre, y este reino sería de paz y justicia infinita y universal, cumpliéndose de esta manera la promesa de restauración y regeneración. Es decir, luego de la venida de Cristo estaría el milenio, y en esos 1000 años literales reinaría Cristo aquí en la tierra o Dios, dependiendo la mirada, porque también hay ciertas digresiones de cada una de las posturas. Estas son las posturas más formales, por decirlo de alguna forma, pero también nacen mixturas y nacen, diríamos, patas de cada una de estas posturas. En tercer lugar, está la interpretación postmilenialista. Premilenarista, que la venida del Señor es antes. Postmilenialista, que la segunda venida es post-milenio. Es decir, la interpretación de esta escuela manifiesta que el milenio sería un tiempo simbólico. Un tiempo simbólico, pero que representa 1000 años antes de la venida de Cristo. No es todo el tiempo entre la primera y segunda venida, sino un tiempo simbólico, que también sería el presente, en el cual la Iglesia estaría introduciendo el reino de Dios. Es decir, hoy la Iglesia estaría introduciendo el reino de Dios en la tierra, lo que ha atado ya a Satanás. Por lo tanto, él no tendría poder para obrar en este milenio y sería concretado en la segunda venida en su totalidad para la eternidad. Y esto es lo más conocido respecto al arrebatamiento, también conocido en algunos sectores como rapto. Tenemos también 3 posturas fundamentales. El pretribulacionismo, y es decir que el arrebatamiento, o si usted le quiere decir rapto, yo por lo menos no tengo problemas con eso, sería antes de la gran tribulación, por lo tanto sería pretribulación, arrebatamiento pretribulacionista. Y esta sería la postura con respecto al arrebatamiento, la primera. La segunda sería mid-tribulacionista. Esta postura dice que entre el comienzo de la gran tribulación y la segunda venida
va a haber dos periodos de 3 años y medio. El primer periodo donde el anticristo se manifestaría de una forma bondadosa y luego de terminados esos 3 años y medio la iglesia ascendería y habrían 3 años y medio de maldad y donde el anticristo se manifestaría tal cual es. Y estarían también los postribulacionistas, y esto en síntesis quiere decir que el arrebatamiento sería el mismo hecho o en el mismo momento de la segunda venida, es decir, sería arrebatada la iglesia para venir inmediatamente con el Señor en los aires, y eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, quiero que hagamos una visualización de esto, si es posible, y que podamos de alguna forma comprender un poquito más acerca de esto. Entonces vamos aquí a revolver todo lo que veníamos viendo. Entonces ahora lo presentamos como una imagen. Entonces la perspectiva pretribulacionista, es decir, que el arrebatamiento sería antes de la tribulación o rapto, lo puse más corto, solamente por eso lo nombré rapto, y premilenarista, quiere decir que la segunda venida sería antes del milenio, estaría conformado de esta forma. Y esta es la perspectiva yo diría, de la gran mayoría de las iglesias pentecostales en Chile. La perspectiva pretribulacionista, premilenarista, es decir, que antes de la gran tribulación sería el arrebatamiento y que podría suceder en cualquier momento. Fíjense en los videos que circulan en internet y se va a dar cuenta que muchos piensan de esta manera, que el arrebatamiento podría suceder en cualquier momento y que luego vendría el reinado del anticristo para pasar luego de estos 7 años de gran tribulación en la tierra, pero también de la boda del Cordero en el cielo, vendría la segunda venida y luego el reino milenial de Cristo. Es decir, los creyentes son arrebatados antes de la gran tribulación para pasar a disfrutar de la boda del Cordero. El rapto y la segunda venida son eventos verdaderos y separados. Arrebatamiento y segunda venida, eventos separados. El milenio y la gran tribulación son periodos de 1000 años y 7 años respectivamente, literales. Es decir, la gran tribulación literalmente serán 7 años y el milenio literalmente 1000 años. Vamos a la siguiente postura, de las más conocidas, y esto es perspectiva post-tribulacionista premilenarista. ¿Cuál es esta postura? Diría que el arrebatamiento y la segunda venida suceden en un mismo momento. Y luego vendría el reino milenial de Cristo. Entonces los creyentes son arrebatados al final de la gran tribulación para pasar a disfrutar de las bodas del Cordero, y el rapto y la segunda venida son el mismo evento. La gran tribulación y el milenio son periodos de 7 y 1000 años respectivamente literales. Mesotribulacionista, lo que cambia es esencialmente que en vez de estar al principio o al final, el arrebatamiento sería al medio, y este sería el periodo primero del anticristo, sería periodo de prosperidad, y luego un segundo periodo de la manifestación real del anticristo. Estamos diciendo lo mismo, solamente con imágenes, y tendríamos una cuarta, si usted quiere ver forma de ver todo esto, donde tendríamos un rapto parcial. ¿Qué quiere decir esto? Es una combinación de todas las anteriores o de algunas de estas. Por lo tanto, habría un rapto parcial antes de la gran tribulación, luego otro rapto o sin este, pero podrían haber 2 o 3 raptos. Si usted se fija en varias películas que se han pasado en la tele, qué sé yo, o supongo que usted ha visto de los más antiguos en VHS, o qué sé yo, en YouTube, Netflix, no tengo idea. Generalmente no veo ese tipo de películas, pero por lo general hay varios arrebatamientos y de repente alguien desaparece y luego otro desaparece por ahí, qué sé yo. Bueno, esta sería la perspectiva rapto parcial. Ahora,
¿Por qué quise hablarles de esto? No necesariamente porque hoy cada uno de nosotros deba tomar una postura respecto a esto, porque quizás no tenemos todos los ingredientes que debemos tener. Lo que nosotros debemos hacer hoy es tratar de interpretar la Biblia sin presupuesto, sin ir con todo esto allí a la Biblia para encontrar lo que nosotros queremos que nos diga, sino que debemos ir a la Biblia con una mente abierta para tratar de descubrir lo que Dios quiere decirnos a nosotros, no lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Entonces, si usted tiene cualquiera de estas posturas, yo le invito a que se abra de mente y que tratemos de descubrir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero dar una última imagen respecto a este tema, que creo yo que es la teología más del Nuevo Testamento, y me fascina esta parte. Yo lo que veo en el Nuevo Testamento es la presentación no solamente de un reino de Dios que va a venir, sino que un reino de Dios que ya es presente. Cristo lo dijo de esta forma: el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios está aquí. ¿Y cuál es la frase que usaban los judíos y que toma el mismo Señor Jesús y que también la toma Pablo, la toma Juan? El siglo venidero es el reino de Dios y el presente siglo malo va a ser este mundo de maldad, donde ¿quién gobierna? Satanás, va a decir Juan, o el diablo, si usted quiere, el príncipe de este mundo de maldad, pero también al mismo tiempo coexiste en la realidad ya este siglo venidero que es la vida eterna. Ahora, esta es la tensión que siempre se ve en teología. El ya, pero todavía no. Aún no se manifiesta totalmente lo que es la vida eterna, porque todavía no estamos en el cielo, pero sí ya disfrutamos de la vida eterna porque ya Dios nos ha dado vida eterna y nos ha dado vida nueva. Y ahí está la tensión. Lo explico de otra manera. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, en palabras del mismo Juan. Por lo tanto, no somos de este presente siglo malo, sino que el Señor, a través de su sacrificio, nos ha llevado ya a vivir en este siglo venidero. Y en palabras de Pablo a los Gálatas, Cristo murió. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que Jesucristo murió para que nosotros nos desligáramos del presente siglo malo y viviéramos en el reino de Cristo. Es decir, Cristo murió para que nosotros vivamos lo que hoy llamaríamos la gracia. Y la gracia no es un permiso para pecar porque Dios nos va a perdonar. No. Lo que significa esto es que debemos vivir en el poder de Dios. ¿Y cómo vivimos de esta forma? Viviendo la vida del Espíritu. Esta es la única forma de vivir en el siglo venidero, como dice Pablo a los romanos, libre del pecado para vivir para Dios, y a estos son los que todas las cosas le ayudan a bien, no cualquiera, sino a los que han sido llamados para vivir conforme a la imagen de Cristo. Y esto es por supuesto lo que también Juan está diciendo. La vida de Cristo debe manifestarse en el presente, y por eso la iglesia no es apóstata, y eso es lo que va a decirnos los capítulos que vienen. La iglesia se mantiene fiel a Dios porque el Espíritu lo produce, y esa es la vida de Cristo, es decir, Cristo es viviendo a través de nosotros lo que se manifiesta en los que somos fieles a Dios. Ahora, entrando ya en materia de Apocalipsis mismo, cada una de las imágenes que Juan ve son la realidad o es un medio para entregar un mensaje. Lo propongo de otra manera, para que usted pueda estar meditando y respondiendo si usted quiere en su casa y a ver cómo nos vamos sintonizando con esto. Juan ve al Señor vestido como un sacerdote que está en medio de las lámparas o en medio de los candelabros. Esta imagen es la realidad, es decir, Jesucristo literalmente está en medio de las lámparas o tiene un significado detrás.
Bueno, como es apocalíptica, obviamente entendemos que el significado es metafórico y simbólico. Por lo tanto, no debiéramos creer que literalmente los caballos van a salir a matar a la gente y van a ver, qué sé yo, una serie de catástrofes, ni de enfermedades, porque muchos van a decir, yo supongo que usted lo ha visto, no sé cómo llamarles para que no suene feo, pero que, qué sé yo, lea Isaías 26:20 y estas misticidades, si se le puede llamar así, estas formas místicas de interpretar la Biblia, porque allí en Isaías dice que se escondan en las casas porque va a venir la peste, qué sé yo, creyendo que es algo de lo que hoy está aconteciendo. Bueno, hay un mensaje detrás de lo que está diciendo Isaías, pero no es lo que significa para muchos hoy. Debemos entender el mensaje que está detrás de las palabras de lo que está transmitiendo, en este caso Juan, pero cualquier parte de la Biblia. También supongo que he escuchado de esta supuesta revelación profética que los dos testigos del Apocalipsis están por descender a Jerusalén. Bueno, esta es la interpretación que yo voy a hacer a partir de lo que digamos de los capítulos 2 y 3. Voy a solamente dar el ejemplo de los dos testigos para que usted aprenda a interpretar. Y nos vamos a preguntar en la clase que viene, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son? Y vamos a tratar de dar respuesta con los elementos que ya tenemos para que usted aprenda a interpretar y pueda tener una base para interpretar el resto, qué sé yo, cuando salen del abismo estos monstruos y cuando la serpiente o el dragón salen. Bueno, ¿a qué se refiere Juan? ¿Es a Satanás? ¿Estos dos testigos serían Elías y Moisés? ¿Quiénes son? ¿Y cómo lo podemos descubrir? Bueno, vamos a hallar las claves de interpretación en estos capítulos que vienen, que son los 2 y 3. Una cosita que se nos quedó en el tintero del capítulo 1 y es muy hermoso, dice que Juan, al ver esta imagen y al comprender esta imagen en su significado, estaba en el día del Señor. Y quiero reunirlo con todo lo que ya hemos hablado acerca de vivir la vida del Espíritu. Este día del Señor, en el Antiguo Testamento, es donde todo va a ser consumado. Es un periodo que los judíos preveían, donde Dios iba a concretar su plan e iba a reunir todas las cosas como la había dispuesto al principio. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dicen: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Vendrá un momento, dice Pablo a los Efesios, donde todo se va a concretar. ¿Cuándo es ese día? El día del Señor. El asunto es cuándo es el día del Señor. Bueno, si usted lee Joel capítulo 2, va a decir una frase sinónima al día del Señor, y es en los postreros días. ¿Y qué es lo que dice Joel? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué es lo que dice Hechos? ¿Cómo lo interpreta Pedro? Que eso ya está cumplido. Por lo tanto, nosotros ya estamos en el día del Señor y estamos viviendo en el día del Señor, donde Él se está manifestando a través de su iglesia. Y ese es el día en que vivimos, porque no se refiere a un día como nosotros lo comprendemos de 24 horas, ni a un periodo específico de tiempo que esté estipulado, sino al momento preciso que el Señor ha determinado. ¿Y cuál es? Desde su primera venida en adelante. Ya estamos en el día del Señor y por lo tanto nosotros debemos mantenernos fieles a su señorío. Ahora, en los capítulos 2 y 3 tenemos en esta imagen la distribución de cómo estaban geográficamente situada cada una de las iglesias. Entonces, en el número 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y al visualizarlo así se puede comprender un poco más. ¿Por qué? Porque estas iglesias no son tomadas al azar. Habían otras iglesias que estaban aquí entre medio. Por ejemplo,
por nombrar algunas, estaba la iglesia de Colosa, por este sector. ¿Pero por qué no se nombra? Porque nos sirve para el fin didáctico y del mensaje que quiere dar Juan. Otra cosa más que es muy bonita de ver en todo este cuadro, en toda esta imagen, es que este era un camino que debía recorrerse si se daba un mensaje. Patmos era el lugar donde estaba Juan. Entonces, el primer lugar donde llegaría de todos estos, si se fuera de Patmos, el mensajero a estas iglesias, tendría que ser necesariamente Éfeso porque es la más cercana. Y luego recorrer el camino trazado entre esas iglesias. ¿Por qué no cruzar de la 1 a la 7? Porque entre medio de esto había montañas, entre medio de estos lugares. Por lo tanto, la única ruta buena, obviamente se podía cruzar de un lado para otro por entre medio de los cerros, pero era muy peligroso, era esta ruta que el mismo Juan nos traza a través de sus imágenes verbales. Entonces, como decíamos, la visión o la interpretación historicista dice que en el primer siglo sería la iglesia de Éfeso, la de Mirna sería desde el segundo y el tercer siglo, luego la de Pérgamo entre los años 200 y 600, Tiatira 600 al 1520, luego la iglesia reformada 1520 a 1750, luego la iglesia de Filadelfia 1750 al 1900 y 1900 al presente la iglesia de la Odisea. Ya dijimos que el problema con esto es que es alegórico, dándole una interpretación mística y que iría cambiando. Por ejemplo, si el Señor no viene de aquí a 200 años más, esta interpretación cambiaría, por lo tanto no nos da ningún tipo de seguridad y nunca ha dado seguridad de que es la correcta, porque siempre muta. Entonces, esta visión es alegórica y desconoce los aspectos de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es la historia de la Iglesia uniforme, no en todos los lugares se vive de la misma forma la vida de Iglesia. Entonces ahora sí, vamos al mensaje de los capítulos 2 y 3 en estos minutos que nos quedan. Por lo menos creo yo que vamos a alcanzar a pasar una, que es la iglesia de Éfeso. Respecto al contexto, podemos decir que estaban sucediendo varias cosas. En el tiempo en que Juan escribe Apocalipsis, estaban sucediendo catástrofes como terremotos, estaba la erupción o hubo la erupción del Vesubio en el 79 y fue tan grande que los historiadores cuentan que las cenizas cubrieron por mucho tiempo, hasta por años en algunas regiones, la nube tóxica. ¿Y a qué atribuían los antiguos estos acontecimientos naturales, los terremotos, la erupción del volcán, los maremotos? Bueno, a los dioses. ¿Y con quiénes estaban enojados los dioses? Imagínense. Obviamente con quienes no le adoraban, los cristianos. Por esto eran considerados ateos, porque no adoraban las deidades. Entonces, como sucedió con Jonás, a esto había que sacrificarlos. ¿Por qué? Porque así se aplacaría la ira de los dioses. Inestabilidad en el puesto de gobernador, sobre todo en la final de los 60 y hasta el año 72. Galba, Otón, Vitelio, los emperadores se suceden unos a otros. De hecho, hay muchos asesinatos entre medio, por lo tanto hay mucha inestabilidad por la pugna de poderes. También está la invasión de los partos. Esta invasión que casi derroca a los romanos. Entonces, toda esta inestabilidad para muchos era producida porque los cristianos vivían como supuestamente ateos, porque no adoraban a las deidades. Y vamos al mensaje a la iglesia de Éfeso. Quiero leerlo porque como es muy corto, no nos vamos a demorar mucho. Capítulo 2, versículo 1
Ahora sí lo leo en Reina Valera del 60. Supongo que la mayoría de ustedes va a tener esa versión y por eso lo voy a leer en Reina Valera 60. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se acuerda de esta imagen? Ya la leímos al final del capítulo 1. La vuelvo a leer. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Es decir, Cristo. Esta primera parte en cada una de las iglesias se saca del capítulo 1 y luego describe algo positivo en la mayoría de los casos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Nos queda tarea en eso como iglesia cristiana hoy. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo positivo, y ahora viene lo negativo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significaba el candelero? Lea el capítulo 1, el último versículo, el 20, y se va a dar cuenta. Recuerde que es cada una de las iglesias. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el mensaje de Dios mismo a la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cuál es la presentación de Cristo? Porque en cada oportunidad se hace una presentación de Cristo. Cristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas a sus mensajeros, a sus ángeles, a sus líderes en su mano. Él tiene el poderío sobre estos que estaban sufriendo. Y tiene el grateo, tiene poder. Él los conserva, Él los retiene. Él reina, domina y tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque es su dueño. No sé si usted le ha dicho a alguien o le han dicho a usted, te tengo en la palma de mi mano. Bueno, eso es lo que está diciendo Cristo. Yo soy tu dueño, yo te domino. Yo tengo el poder sobre la iglesia. El verdadero mensajero de Dios es aquel que trae su reino espiritual al ámbito terrenal. Es decir, sus mensajeros son aquellos que gobiernan con Dios y están gobernados por Dios. Y Dios actúa en esta dimensión, en el presente, a través de la iglesia. Dios actúa en la iglesia y a través de la iglesia en esta dimensión. Y la iglesia le adora en la dimensión espiritual, porque está viviendo ya en el reino de Dios. No solamente vivimos en este reino físico, sino que ya vivimos en Dios y para Dios. Nosotros somos el templo de Dios y nosotros no vamos a algún lugar para estar en la presencia de Dios, sino que nosotros mismos somos la habitación de Dios. Y eso es lo que entendía la iglesia del primer siglo. Dios quiere que sigamos viviendo y caminando de forma natural, viviendo en este mundo, trabajando con nuestras manos, como dice Pablo a Timoteo, y el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, pero viviendo en cada una de las situaciones que tenemos en la vida como la vida de Cristo a través de nosotros. Lo digo de otra forma. Si usted es padre, si usted es madre, si usted es papá, mamá, hijo, en esto debemos darle gloria a Dios. Y en esto es lo que se está enfocando Juan. El que anda en medio de la iglesia es el dueño de ella y por lo tanto tiene el poder y el señorío sobre ella.
Él actúa constantemente en la iglesia porque está en medio de los candeleros, pero también tiene el poder sobre ella y por lo tanto debemos someternos a su señorío. Elogio, la constancia, que han permanecido haciendo. ¿En qué tienen constancia? En sus obras. Y la palabra en griego ahí es ergón. Su actividad, labor, ocupación, vitalidad, energía. Estos son activistas. Estos no son de los que se quedan sentados a ver cómo los demás hacen las cosas, sino son los que se están motivados. Su trabajo, que es diferente a obras. Y esta palabra copos es golpe, pena, fatiga, sufrimiento, estar exacto. Es decir, ellos han llegado hasta lo último, dando sus fuerzas por hacer la obra de Dios. Entonces tenemos esta iglesia que no era perezosa. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba constantemente haciendo obra y llegando a estar exhausto por causa de la obra de Cristo. Y también eran constantes en su paciencia. Y esto me fascina la palabra en griego, porque este es hipomoné. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Estar bajo una circunstancia o ponerse bajo una circunstancia. Ellos soportan la presión de las circunstancias y avanzan en medio de esa opresión. La paciencia no es solamente esperar que las cosas sucedan, sino es perseverar haciendo las cosas bien en medio de las dificultades. Entonces ellos han tenido paciencia, no en el sentido de estar contemplativos de lo que va a suceder o de lo que Dios va a hacer. Yo espero en Dios, pero esperar en Dios no quiere decir que yo soy pasivo, sino que yo soy activo en lo que Dios quiere hacer. Yo quiero y espero y tengo paciencia en que Dios me hable. Bueno, yo estoy buscando constantemente su presencia y en su palabra lo que Él me quiere decir. Yo quiero que sucedan ciertas cosas, qué sé yo, en mi congregación o donde usted se mueve. Bueno, yo tengo que ser partícipe de lo que Dios está haciendo. También son constantes en este soportar, cargar, soportar el peso, alzarlo, transportar. Has aguantado, has soportado, has cargado ¿a quiénes? A los insufribles. Y en este caso serían los falsos maestros y apóstoles. Los has soportado y los has cargado. Has avanzado a pesar de lo que ellos son. Estos mantienen la ortodoxia. Oh, qué lindo sería que la iglesia pentecostal en Chile hiciéramos toda nuestra labor en esto. Y que no estuviéramos cayendo en las tergiversaciones, no estuviéramos cayendo en las falsas profecías, en las falsas palabras de Dios. Mantener la ortodoxia tiene que ver con hacer una buena interpretación bíblica, con una buena exégesis, traer el sentido correcto. ¿Y por qué se nota que esto tiene una buena ortodoxia, que comprenden las cosas que Dios quiere que comprendan? Porque dice, no puedes tolerar, no estás dispuesto a tolerar la falsa doctrina. Pablo lo ha advertido, vendrán lobos rapaces, doctrina de demonio. Aborreces, desprecias, menosprecias, rechazas, las pone en menoscabo a estas doctrinas que son fraudulentas. Pones a prueba, la palabra espeirazo, es examinar con lupa, con detalle, examinar es poner en duda, y esto no es contradictorio con la palabra de Dios. Mi amado hermano y hermana, cuando usted escuche algún estudio bíblico como este, alguna predicación donde quiera que sea, usted debe poner en duda. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 17, me fascina cómo esta historia descrita por Lucas dice que los de Berea eran mejores en algún aspecto que los demás. ¿Por qué? Porque examinaban por sí mismos si lo que se les enseñaba era correcto o no. ¿Y qué les estaba enseñando a ellos? Pablo mismo. ¿Y por qué eran buenos los de Berea? Porque estaban examinando por sus propios medios si lo que se les enseñaba era cierto o no. Por lo tanto, poner en duda la predicación, el estudio de la palabra, no está mal. Porque 2 más 2 son 4 y cualquiera lo puede revisar.
Y si yo hago una multiplicación y digo que 3 por 5 son 6, si alguien lo revisa va a estar mal. Pero si yo digo que 3 por 6 son 18, va a estar bien. Cuando yo predico la verdad, no tengo por qué tener miedo de que alguien la revise. Y este es uno de los miedos presentes de muchos líderes religiosos. Ni siquiera los voy a poner en el sentido de ministros de Dios, porque el ministro de Dios está siempre impulsando a que otros sean estudiosos de la palabra, a que otros comprendan a Dios. Y si otros son mejores, que bueno, porque es contribución para el reino de Dios. Entonces, amado hermano, yo le invito a examinar si lo que usted cree primero y si lo que se le ha enseñado está bien o no, porque esto también es bíblico. Entonces, estos han puesto a prueba, y lea usted después los pasajes que ahí están en pantalla. Ellos tienen discernimiento, han descubierto el engaño. Estos, como diríamos en buen chileno, ven debajo del agua. Estos pueden ver al falso y al genuino. Supongo que más de alguno de ustedes ha llevado oro a un joyero, y este con una gotita, ni me acuerdo cómo se llama el elemento, dice, no, esto es oro o no es oro. Amado hermano, con conocimiento de la palabra nosotros vamos a poder distinguir si lo que el mensaje que se nos está entregando es genuino o no. Yo le invito a estudiar la palabra de Dios. Y hago un paréntesis aquí de reclame, estudie en nuestro SET, el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, un instituto genial donde hay profesores excelentes. Entonces, estos tergiversadores de la palabra han hecho estragos, pero no han hecho ni un efecto en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos saben distinguir lo genuino de lo que no lo es. Los nicolaitas, dicho en forma simple, son aquellos que acomodaban o se acomodaban a la cultura idolátrica. La enseñanza de Balaam por amor al dinero. No importa que esto esté medio aguadito. No importa que a la leche se le eche un poquito de agua para venderla, o no importa que se hagan algunos chamullos, total es para la gloria de Dios. Hagámoslo ahí nomás. Esos son los nicolaitas. Quiero ser muy simple para esta enseñanza. Estos inducían a comer sacrificios idolátricos y la práctica inmoral. Total, servimos a Dios de corazón. No importa lo que haga mi cuerpo, no importa lo que haga yo en la realidad. ¿Por qué? Porque mi corazón sirve a Dios y sigue honrándole. Entonces había una disociación entre los hechos, según ellos, y lo que se piensa. Pero vamos a ver que según la palabra de Dios eso no es así, porque uno realiza y vive de aquella forma en lo que verdaderamente cree. De hecho, cuando Habacuc, el libro de Romanos y también Santiago dicen que el justo por su fe vivirá, quiere decir que el justo o el que ha sido justificado ya en el Nuevo Testamento, como se ocupa esta palabra, vive de acuerdo a lo que cree, practica lo que cree. Creo que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es santo. Entonces, si yo creo verdaderamente eso, mi vida va a reflejar que yo creo eso. El justo vive de acuerdo a lo que cree. Ireneo, llevan una vida de permisividad ilimitada. Eso es lo que decía de los nicolaitas. Se permiten cualquier cosa. Total, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Total, Dios me perdona. Total, Dios es bueno. Y esta serie de frases que muchos hemos tenido en algún momento. Hipólito era uno de los 7. Probablemente haya caído en esto. Y la reprensión, después de decir la presentación de Cristo, lo bueno, lo malo, la reprensión es: has dejado, o algunos lo ponen como perdido, pero es una muy buena traducción la de la Reina Valera: has dejado tu primer amor. ¿Y qué es lo que es esto de dejar el primer amor? Algunos lo ponen como que es perder el entusiasmo. De ninguna manera es. Esto no es. Algunos otros lo ponen como que es dejar el amor a Dios. Y aunque está muy bien que amemos a Dios, y en otras palabras, de cierto, en el Decálogo nos demanda esto, debemos amar a Dios y es
como en palabra de Jesús, el gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero este texto no está siendo utilizado para eso, sino que el dejar el primer amor es el dejar de amar a los hermanos. ¿Y por qué vemos esto? Porque el contexto nos está hablando del trato al hermano. ¿Cómo se trata a aquel que ha fallado en la doctrina? ¿Cómo se trata a aquel que no está 100% en la misma que yo? Bueno, debemos amar a nuestros hermanos. En mi caso, yo soy de las Asambleas de Dios y tengo la camiseta bien puesta. Amo a mis hermanos de las Asambleas de Dios, pero eso no quiere decir que deje de amar a los que son metodistas pentecostales o a los que son de la iglesia bautista o qué sé yo, diferentes denominaciones, porque la fraternidad cristiana compone la iglesia y nosotros amamos la iglesia, a los que componemos la iglesia, y a estos debemos tratarlos debidamente. ¿Cómo trataron estos efesos a estos que estaban claudicando de la verdadera fe, si usted lo quiere llamar así? Bueno, los despreciaron. Y este no es el sentido, sino que los que somos maduros, va a decir Pablo, corrijamos a los demás con mansedumbre. Esa es la verdadera forma. No es echándole las cosas en cara como muchas veces se hace hoy por redes sociales. Muy por el contrario, debemos amarnos y respetarnos. Esto no quiere decir estar totalmente de acuerdo en todas las minucias y detalles, pero el amor debe prevalecer. El primer mandamiento es amar a Dios. El segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran cuando te equivocas? ¿Has pensado algo respecto a la Biblia que está equivocado? Bueno, si es así, piensa cómo te gustaría que te trataran a raíz de ello. Que alguien te corrija con amor, con dulzura. Bueno, hagamos lo mismo con otros. Entonces el camino a seguir para esta iglesia, que es trabajólica, pero que no tiene ese amor que debiera tener. Recuerda, pon en tu mente, el griego pipto, recuerda quién eras. No dejes de tener en mente cómo has sido perdonado, porque así como has sido perdonado, tú debes también tratar a otros. No dejes de recordar que debes vivir en continuo arrepentimiento. Y me encanta la frase de David Wilkerson respecto a esto, que es la que acabo de decir. Hay que vivir en continuo arrepentimiento, porque mientras más nos acercamos a la luz de Cristo, más vemos nuestros propios defectos. Pero eso no quiere decir que nos debemos quedar allí, sino que debemos ir hacia ser como Cristo. Y eso es el verdadero arrepentimiento, ser como Cristo e ir camino a serlo. Empieza a ser como antes, como cuando servía a Dios con regocijo y alegría de corazón, porque muchos hoy siguen activando en su iglesia y siguen armando, qué sé yo, sus equipos con su guitarra, con sus instrumentos, siguen predicando, siguen enseñando a niños, pero han perdido gusto de servir a Dios por amor, de servir con gusto a mis hermanos porque los amo de verdad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, cómo consideraste aquel primer día cuando el Señor te llamó, en mi caso, a ser pastor. ¡Oh, qué gran privilegio!, dije yo. Y hoy puedo decir, con el mismo gozo, que amo a mis hermanos y amo servirles. Pero debo estar permanentemente recordando que el Señor no me eligió a mí porque yo fuera el más lindo, ni el más inteligente, sino por su sola gracia. Amado hermano, recuerde cuánto el Señor le ha perdonado, cuánto el Señor le ha amado y por eso le ha sostenido. Recuerde cómo el Señor le ha enseñado. Y volvamos a tener ese primer amor que sirve con generosidad y con agradecimiento. Gracias, Señor, porque tú me elegiste a mí, a pesar de todas mis deficiencias. Gracias, Señor.
Podamos decirle hoy al Señor gracias y empezar a recorrer nuevamente este camino de servir al Señor y servir a nuestro prójimo. Y no solamente hablo de un templo, sino que hablo de servir a mi hermano también en la casa, que el esposo pueda servir desayuno con alegría y sencillez de corazón, no esperando nada a cambio, que, que los hijos sirvan también a sus padres, que vivamos en armonía, porque Dios nos ha dispuesto para eso, vivamos agradecidos de Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Empieza a ser como antes. La amenaza es perder su identidad como pueblo de Dios. El capítulo 2 versículo 5 dice, arrepiéntate o si no, sacaré tu candelero de su lugar. Y el candelero, ¿qué es lo que era? Representaba a cada una de las iglesias. En palabras simples, dejarás de ser iglesia si no cumples con esto. Amar a tu prójimo, amar a tu hermano. No se puede vivir en una estrecha relación con Dios, en una verdadera relación con Dios, si no tengo relación genuina y verdadera con cada uno de mis hermanos. Debo amarles y respetarles. Y a todos, a todos. Ama a tu prójimo, no solamente a tu hermano. Ama a todos como a ti mismo. La promesa, si cumplen con esto, recibirán permiso para ingresar al paraíso de Dios. Y por esto me fascina también Apocalipsis, porque lo que está evocando es la imagen del Antiguo Testamento del Génesis. Este paraíso donde vivió Adán lo vuelve a poner aquí en el último libro, diciendo que esta auténtica relación con Dios que un día tuvo Adán está disponible para cada uno de nosotros. A los que se vuelvan a Dios con sinceridad, amando a su prójimo, Dios les va a permitir el ingreso al paraíso de Dios. Quiero dejarlo hasta aquí por hoy. Sé que probablemente quedamos medio trunco porque dan ganas de seguir con eh, la próxima la próxima iglesia. Pero quisiera saber si usted tiene alguna pregunta y voy a recién empezar a leer nuevamente los mensajes porque no lo estaba viendo. Así que si usted tiene alguna pregunta que me la pueda hacer por el por los mensajes de Facebook que están ahí a un ladito. Bueno, aprovecho de saludar a los que nos saludaba, a Julito, a Mauricio, a Alan, Javier, eh, Francisco, mi primo. Eh, Ahí hay una pregunta de Juanito. Ahí, bueno, no estamos pasando escatología, pero se pueden responder estas preguntas igual de todas formas. Eh, Voy a leer algunos mensajitos. Julio César dice, dar de comer del árbol de la vida, el mismo árbol cuyo fruto fue prohibido para Adán y Eva. No, el árbol que fue prohibido fue el conocimiento del bien y del mal. Así que ahí está respondido Julio. Eh, Francisco pregunta por la ubicación de las iglesias y creo que lo mencioné en algún momento y fue justamente por lo que tú dices como pregunta y es por el orden que tenían, cómo iría entregando el mensaje, pero también como vimos en la clase pasada por la estructura del mensaje mismo, que debía tener un orden especial llamado quiasmo para que el mensaje se entendiera por algunos y no por todos. Una de las claves de la apocalíptica es que solamente algunos van a entender el mensaje y para eso hay que, en nuestro caso, estudiar el contexto. Saludos Josué, hace rato que no te veo. Eh,
Alejandro, que el Señor te bendiga. Bueno, respondo entonces a Juanito, no sé si va a llegar alguna pregunta más mientras, si no, lo dejamos hasta ahí por hoy. Juan Quesada pregunta, saludos Juanito, ¿la segunda venida es para todos los cristianos o solo para los judíos que no creyeron en el Mesías? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, va a depender de la interpretación que cada uno tenga. Las dos interpretaciones más usadas por los cristianos son la pretribulacionista, postmilenarista y la post-tribulacionista premilenarista. Explico eso. Algunos creen, como lo dijimos al principio con algunas imágenes, y voy a volver a eso si es que alcanzo. Ahí está. Algunos van a creer que el rapto es distinto o el arrebatamiento va a ser distinto de la segunda venida, respecto a la pregunta de Juan. Y que luego de la boda del Cordero, esta iglesia que estaría en el cielo descendería con el Señor. Esa es la primera postura principal, diría yo, de la mayoría de las iglesias evangélicas en Chile. Y la otra sería esta, que es la post-tribulacionista, es decir, que el arrebatamiento sería en un mismo acontecimiento que la segunda venida. Ahora, quiero quedarme un poco allí diciendo algo. Esto es una cuestión de opinión en muchos sentidos. Sin embargo, cuando uno entiende el contexto, va a entender varias cosas más. La gran mayoría de estas interpretaciones están supeditadas a lo que Pablo dice en 1 y 2 de Tesalonicenses, especialmente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y voy a leer solamente esos versículos para no quedar en deuda. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora, probablemente en el español no nos está diciendo mucho, pero hay una palabra en griego que es la que se traduce acá, que es parusía. ¿Y qué es lo que es parusía? Cuando en el Imperio Romano un general ganaba una gran batalla y vencía a todos los enemigos de una localidad, luego entraba triunfante en Roma y se celebraba. ¿Sí? Eso es un tipo de celebración que se daba muy esporádicamente, cada 20, 30 años, y a veces una generación ni siquiera alcanzaba a ver. O sea, es una celebración muy, muy grande. Pero también se puede dar en otro sentido. Cuando un general iba a otra ciudad y el emperador venía a esa ciudad a tomar posesión, eso también se llamaba parusía. ¿Y cómo se hacía esta celebración? Bueno, el emperador, el rey, el que representaba al emperador, venía seguido de los esclavos. Hay varias imágenes del Nuevo Testamento que nos hablan de esto también. Por ejemplo, lo que Pablo dice a los corintios de que y despojando a los potestades, los exhibió públicamente, bueno, porque en la caravana, luego del emperador, venían los que se tomaron presos de esta ciudad que se había tomado, y venían andrajosos. Por ejemplo, el emperador venía con sus ropas cortadas, en medios desnudos para avergonzarlos. Y esta es la imagen que Pablo está poniendo en la mente de sus receptores. Y luego, al final, venían estos que compartían la victoria del emperador o del general para entrar juntamente con él a tomar posesión de esta ciudad y recibir todas las ovaciones y toda la reverencia. Y esto es lo que Pablo y Juan están ocupando como imágenes y sobre todo Pablo, de la segunda venida. Esta imagen
de un rey victorioso que viene a tomar a su pueblo. El problema es que algunos están dividiendo esto en dos partes. Y quiero ser muy concreto. Lo que alguna o la mayoría de los pastores e iglesias creen es que se va a cumplir de esta forma. Arrebatamiento, luego segunda venida con la iglesia. Ni siquiera me voy a meter con Israel porque para mí el Israel del Nuevo Testamento es la iglesia. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Y eso es lo que dice Romanos capítulos 9 al 11 y en realidad una serie de otros textos. De hecho, el mismo Apocalipsis nos habla que el Israel espiritual es la iglesia. Por eso ni siquiera me voy a meter ahí. Por lo tanto, sí es para la iglesia siempre. Y la segunda posición, que sería esta, es lo que en realidad estaba en el contexto más arraigado. Es decir, que eran un solo hecho, el llegar con la caravana. Pero tenemos de todo y es una cuestión de interpretación. No sé si hay alguna pregunta más, voy a revisar. Un spoiler dice Javier, Cristo viene. Belki sí va a quedar arriba en el mismo fanpage, así que tú lo puedes descargar si quieres o ver las veces que quieras porque va a quedar ahí. De hecho, también la van a subir a YouTube, supongo. Los chiquillos, muchas gracias por todos los que ayudan detrás de, qué sé yo, de cámara. Así que eso. Gracias a todos por conectarse y la próxima clase vamos a hablar de las iglesias que vienen. Vamos a empezar justo a las 8, así que voy a poner un ratito antes la transmisión para que usted se pueda conectar y no quede ahí a medio camino. Al orar le invito a que usted pueda disponer su corazón y decirle, Señor, que yo nunca deje el primer amor a mis hermanos, a ti mismo, que nunca deseche a ninguno de los que me rodean, sino que pueda amar a mi prójimo siempre. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu tremendo amor que has tenido para con nosotros. Como lo vimos en la clase pasada, y lo dice el capítulo 1, versículo 5, que me fascina, Señor, te doy gracias porque Jesucristo nos amó y entregó su propia vida por cada uno de nosotros. Y así nosotros debemos amarnos entre nosotros. Permite, Señor, que el activismo no nos deje ciegos y creamos que nuestros ritos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras acciones son más relevantes que mi hermano, que mi prójimo. No permita, Señor, que nunca a ninguno de nosotros los que hoy hemos estado en esta clase podamos actuar de esa forma, sino que recuérdanos, Señor, cuánto tú nos has amado, cuánto nos has perdonado y cuánto nos has enseñado. Señor, por eso te agradecemos hoy con mucha, Señor, sinceridad y queremos disponer nuestras vidas para honrarte en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan disfrutar de lo que queda de semana. Disfrute de su familia y en su casa, quédese en su casa, como hubiera dicho el Benja, lávese las manos y cuidémonos. Tener fe no significa ser personas que son muy responsables. Muy por el contrario, amamos a nuestro prójimo y por eso los cuidamos también. Recuerden seguirnos en las distintas plataformas, en YouTube, en la fanpage. Recuerden seguirnos en Instagram. El jueves tenemos una sorpresa, vamos a estar diciéndolo entre mañana ya cómo va a ser, así que no se lo pierda. El Señor les bendiga a todos.